Buen día. Bueno, parte de la primera tarea está lo que son ángulos formados entre dos paralelas cortadas por una transversal, ¿verdad? Vamos a entender eso primero. Vamos a entender primero qué son las rectas paralelas. Las rectas paralelas, ¿verdad? Pues son rectas que nunca se cruzan, ¿verdad? Por ejemplo, visualmente se verían así o así, totalmente acostadas, ¿verdad? O sea, o inclinadas para el otro lado. Esas son las rectas paralelas. Pero aparte de que son paralelas, aquí dice que son cortadas. Cortadas significa que las atraviesa una recta, ¿verdad? A esa recta que las atraviesa se le llama transversal, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, permítanme, entonces ya regresé. El símbolo para no dibujar las rectas paralelas, el símbolo en geometría son estas dos rayitas. Esto significa que la recta AB es paralela con la recta CD y la transversal EF, ¿verdad? Eso para darle un nombre. Acuérdense que siempre que, por ejemplo, aquí dibujé 4 rectas paralelas, 4 par de rectas. Pero para poder distinguirlas, yo no le voy a poner 1, 2, 3, 4, o sea, le voy a poner letras para poderlas distinguir de las otras. Por ejemplo, esta es la recta B, ¿verdad? Que entonces a esta ya no le voy a llamar a B porque me la confundiría, le tendría que poner otras letras para poder distinguirlas, ¿sí? Entonces, pero el símbolo sí es el mismo para todos, de paralelismo. Entonces, cuando esto sucede, aquí, si estamos hablando de ángulos, se forman 8 ángulos, justo donde se cruzan las rectas, ahí se forman 8 ángulos, 4 aquí, 4 acá, que tienen características de las cuales les voy a explicar enseguida. Aquí nos muestran los ángulos, aquí los numeraron los ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno de esos ángulos puede tener un nombre. Por ejemplo, aquí tenemos la primera clasificación que se llaman ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Vamos a ver qué significan estas palabras alternos. Alterno significa que alternadamente, ¿verdad? O sea, uno de un lado y otro de otro lado, ¿verdad? Interno significa que pues va adentro y externo que va afuera. O sea, pero ¿adentro de qué? Bueno, cuando nosotros dibujemos las rectas paralelas, se va a llamar interno a lo que esté dentro de las rectas paralelas, ¿verdad? Dentro se van a llamar internos, que son 3, 4, 5 y 6, y externos, pues los que están afuera de las líneas paralelas, se van a llamar externos, que son el 1, el 2, el 7 y el 8, ¿verdad? Ahora, pero hay que saber distinguirlos porque pues también hay otro nombre con esta característica de que son internos. Se llaman alternos porque si nos referimos a los ángulos alternos internos, significa que el ángulo 4 es el mismo que el ángulo 6 o tienen la misma medida. Voy a borrar todo lo que hice, ¿sí? Adentro de las líneas paralelas pues están estos ángulos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son alternos? O sea, ¿cuál está de un lado y cuál está del otro? O sea, el ángulo 6 está de un lado de ¿qué? De un lado de esta línea que los atraviesa. Entonces, del otro lado está otro ángulo que tiene la misma medida que el 6, que es el ángulo 4. ¿Ok? Entonces, si me dicen que este ángulo mide 120 grados, no por lógica, sino por este concepto, yo sé que el ángulo 6 también mide 120 grados. ¿Ya? Ok. Entonces, esos son los ángulos alternos internos. También lo son, por ejemplo, el 3 y el 5. ¿verdad?
El ángulo 3, que está aquí, tiene la misma medida que el ángulo 5. ¿Por qué? Porque están internos, están adentro de las paralelas y uno está de un lado y otro del otro lado. Entonces, si este mide 60, este también va a medir 60. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, también tenemos otros que se llaman, bueno, me falta explicarles los externos. Obviamente los externos son pues los que están afuera de las líneas paralelas, que son estos dos, ¿verdad? Pero como estamos estudiando los alternos, entonces el ángulo 7 es alterno con el ángulo 1, ¿verdad? Está de un lado, y este está del otro lado. O sea, fíjense bien, o sea, está afuera, y este está del lado izquierdo y este está del lado derecho. Tienen igual magnitud, a eso se refiere aquí, que son de igual magnitud. También es de igual magnitud el ángulo 2, que también está fuera del lado izquierdo, con este 8 que también está fuera del lado derecho. Son también de igual magnitud. No necesitamos un transportador para saber la medida. O sea, si el enunciado me dice que este ángulo mide 120 grados, yo ya voy a saber que el ángulo 8 también mide 120 grados, porque por esta característica de los ángulos alternos externos, es decir, esta línea paralela es idéntica a esta, nomás que está más abajo, ¿verdad? Entonces, y la línea que los atraviesa, pues es la misma. Esta es la misma que las atraviesa los dos, entonces por esa razón son de igual magnitud. Si yo dibujara una línea paralela aquí a estas otras dos, este ángulo también tendría la misma medida que este de arriba. Si dibujo otra línea paralela acá también. ¿Ok? Muy bien. Me voy a brincar los colaterales porque esos tienen diferentes características y me voy a pasar a los que son correspondientes. Los ángulos correspondientes dice que están ubicados del mismo lado, ¿verdad? Pero uno es interno y el otro es externo. Entonces, están ubicados del mismo lado de la transversal. Acuérdense que la transversal es la que los atraviesa. Entonces, son del mismo lado, pero uno es externo y el otro es interno. Permítanme. Uno es externo y el otro interno. Ay, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Entonces, este es externo y este es interno. Están del mismo lado de la transversal. Los dos están del lado izquierdo, pero uno está afuera y uno está adentro. También tienen la misma medida. ¿Ok? Por ejemplo, el ángulo 1 es correspondiente, se dice, con el ángulo 5. Uno está afuera y uno está adentro, pero también son de la misma medida. Y hay varios correspondientes aquí. Esta es una pareja. El 5 con el 1 es una pareja, el 2 con el 6. ¿Ya? Ok. Eso se les llama correspondientes. Ahora, vienen otros más abajito ahí que se llaman opuestos por el vértice. Estos que están aquí. Dice, tienen un vértice común y los lados de uno son la prolongación de los otros dos lados. Tienen la misma magnitud o medida. Entonces, estoy empezando con los que son iguales. Por ejemplo, opuestos por el vértice. El vértice es el lugar, este puntito donde se juntan las líneas. Opuestos por el vértice, por ejemplo, es el ángulo 1 con el ángulo 3. Son opuestos porque uno está enfrente del otro. Y si este mide 50, por la característica de los opuestos, este también mide 50. ¿Por qué son iguales? Porque este lado es el mismo que el de acá. Y porque esta línea
es la misma que está acá. Entonces, por eso son de igual magnitud. Esta pareja es igual a esta. Bueno, perdón. Este ángulo es igual a este, es una pareja. La otra pareja es el 2 con el 4. Lo mismo pasa acá abajo. Entonces, esos ángulos que les acabo de explicar son de igual magnitud o medida. Hay otros que los dejé para el último, que son los ángulos colaterales. Los ángulos colaterales. Esos ángulos, voy a agarrar este color, no son de igual medida, ¿verdad? Son suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que suman 180 grados. Los hay internos y externos. Por ejemplo, el ángulo 5 es colateral con el ángulo 4. O sea, se llaman colaterales internos porque otra vez están adentro de las líneas, pero no son iguales, sino que la suma de los dos me debe dar 180 grados. ¿Sí? También el 6 sería colateral con el 3. Suman 180 grados, de tal manera que si a ti te dicen que este ángulo mide 120 grados y te preguntan cuánto medirá el ángulo 5, tú no vas a decir 120, tú vas a decir 60, porque es lo que falta para llegar a los 180 grados. Porque estos son suplementarios. También los hay externos. Por ejemplo, externos están afuera, el 2 con el 7. Son colaterales externos. Muy bien, entonces con esos datos es que van a resolver la otra página que también les encargué de tarea, la primera tarea. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en esta página 20, ¿qué es? 27, se las encargué, ¿verdad? Dice, con relación a la figura, nombra lo siguiente: dos ángulos rectos. Bueno, esto ya lo sabes, dos ángulos agudos, bla, bla, bla. Todo esto sí te lo sabes. Dos rectas perpendiculares, dos rectas paralelas, una transversal. Ya saben ustedes que la transversal es la que atraviesa a dos rectas paralelas, entonces este lado es paralelo con este. Por lo tanto, la transversal es la diagonal. ¿Qué letras tiene la transversal? Tiene las letras SQ. Así, con ese símbolo que ya estudiamos que es para la recta. Entonces, así vamos a contestar esa tarea. Este segundo problema, pues te piden más cosas, o sea, de lo que estudiamos ahorita, dice aquí, dos ángulos alternos internos, dos ángulos complementarios, un par de ángulos correspondientes. Tienes que leer la teoría que les expliqué ahorita para que ubiques las rectas paralelas, ubiques la transversal y puedas responder estos incisos. En el Classroom viene aquí todo, ¿verdad? Aquí yo voy a estar poniendo todo lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Aquí está el tema, aquí le van a dar ustedes clic. Y aquí dice leer de su manual la página 14 a la 24, responder en el cuaderno solo estas actividades que están aquí. La 27 es la que les acabo de decir, la 30 y la 31. Ya cuando todo eso debe estar en el cuaderno, los trazos deben de estar bien hechos con regla, especificar bien las respuestas. Y luego en la hoja que les di, en esta hoja de los aprendizajes, aquí usted le va a poner su nombre, aquí va a poner número 1 y le va a poner el título que yo le estoy diciendo que le ponga la tarea, que dice aquí conceptos básicos de la geometría, ¿verdad? Porque cuando ya vaya a la escuela yo lo voy a revisar. Lo voy a revisar y aquí le voy a poner yo si lo hizo, si no lo hizo, si está completo o le faltó algo. Esta página 30 también es de tarea, también está especificada.
Dice, ahora reafirma tu aprendizaje realizando los ejercicios. Dice, encuentra el complemento. Tú ya sabes cuál es el complemento de ese ángulo. Bueno, no les he explicado todavía cómo sacar los minutos y segundos. Estos los pueden dejar pendientes esto. Pero esto, déjenme ver. Bueno, creo que la 30 no se las voy a dejar todavía de tarea. Ni tampoco la 31. Por lo pronto, pues es todo, ¿verdad? La primera tarea. Háganla, no la dejen al final porque luego se les va a juntar todo. Y pues van a batallar. Bye bye.